Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va, amigos de Raíces de Sefarad, del Centro Cultural Sefarad? Qué placer encontrarnos nuevamente, como cada jueves. Nosotros somos muy felices cada vez que llega el jueves, aquí en Buenos Aires a las 7 de la tarde, en la hora que sea, en cada parte del mundo que estén. Nosotros nos pone realmente muy contentos. Y yo voy a repetir lo que digo siempre. Qué especial que es esta noche. Esta noche, porque siempre hablamos de todo lo que pasó antes de 1492 y pocas veces nos dedicamos a los 500 años que pasaron después, 550 años que pasaron después de la expulsión. Y hoy nos vamos a dedicar a eso. Ya vamos a tener tiempo de hablar de estas cosas. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Es siempre, como dijo Marcelo, un placer estar aquí compartiendo estos temas que nos entusiasman tanto, conociendo nuevos investigadores, nuevos profesores cada semana. Estamos muy, muy orgullosos de nuestras raíces de Sefarad. Pero como siempre, comenzamos con nuestro agradecimiento de rigor y que vamos a hacer en cada oportunidad, como siempre, a cada una de las personas que nos traen sus conocimientos y lo hacen voluntariamente. Nadie, ningún conferenciante, ningún amigo ha cobrado absolutamente nada y todos tienen el placer de transmitir su conocimiento. Así que a ellos muchas gracias a ustedes los que se suman cada semana. Mira, estoy viendo que ya desde Israel están, que son como la 1 de la mañana en Israel y ya están sumados. Y agradecer también a quienes colaboran con su aporte en distintas formas, puede ser económico, con un aporte que usamos para sostener las plataformas y toda la parte electrónica y digital, y también a quienes comparten o ponen me gusta o hacen comentarios en los videos, sea en Facebook, sea en YouTube, sea en Instagram. Estamos transmitiendo en vivo por las 3 vías, así que cualquiera de ellos, a todos, muchas gracias por el aporte. No se olviden de ponerle el pulgarcito así para arriba de me gusta, si es que les gusta. Pero si les gusta, viene bien el pulgarcito para que esto, YouTube lo multiplique más y llegue a mucha más gente. Dicho esto, nos vamos con las próximas actividades. Sí, este domingo, como cada domingo, tenemos nuestra actividad Encontros de Al-Had en ladino, en judeo español. Esta vez vamos a hablar de la comunidad de Estambul a la Hermandad Sefaradí de América del Norte, en vivo, claro que sí, desde Estados Unidos, con el doctor de Binar y su invitado que será Sedat Behar. Vamos a continuar con Estambul, porque hoy también vamos a hablar de Estambul, así que tenemos como una semana estambulí, como decimos en judeo español. Y para el jueves que viene, Y para el próximo jueves vamos a tener reinterpretaciones historiográficas, nuevas tendencias en Marruecos por las relaciones judías marroquíes. Esto será en vivo desde Brasil con Elías Salgado, historiador, editor y escritor, fundador del Centro de Estudios Judaicos de la Amazonia. Bien, un tema diferente, vamos a ver de qué se tratan estas nuevas tendencias. sí, Elías es un especialista en estos temas. Ustedes saben que toda la inmigración que llegó a la Amazonia judía tiene que ver con Marruecos y hay muchos trabajos de investigación que se hicieron y que se están haciendo en toda esa zona, y Elías Salgado es uno de los que lidera estas investigaciones. Pero hay algo más que Antes se... de continuar, perdón, antes de continuar tengo que decir que la fecha de Raíces de Sefarad de esa semana es el cumpleaños de Marcelo. Sí, 26 de septiembre se aceptan regalos entonces. Bien, para octubre ya tenemos nuestro nuevo curso, Baruja Espinosa y Uriel da Costa, La inmortalidad del alma humana en la comunidad sefaradí de Ámsterdam en el siglo XVII. Esto será, continuaremos con nuestro profesor, el licenciado Fernando
Mancebo. Estamos ahora en septiembre, casi para terminar el curso anterior sobre Baruch Spinoza y el pensamiento judío, y vamos a continuar con esto. El programa, un resumen del programa está en nuestra página de sefarad.com, haciendo clic sobre el anuncio, y los esperamos a todos. Es súper interesante lo que aprendemos sobre estas personalidades. Claro, porque este es el segundo módulo de uno que está en curso, que son módulos independientes, o sea, no hace falta estar en los anteriores, pero realmente, hay que decir, son clases espectaculares estas para quienes estén interesados en Baruch. Tenemos que agregar que si el horario no les viene bien, todas las clases quedan grabadas y a disposición de los que van a participar del curso. Así que se puede ver. Que la actividad es arancelada y que el curso grabado está disponible para los que abonan el curso. Este no es gratuito. Pero vamos a lo que tenemos para hoy. Sí, hoy un tema que no hemos tocado todavía en este ciclo, el Teatro Sefaradí de Estambul después de la fundación de la República Turca. Como decía un poco Marcelo, no sé si 500 años, pero porque la República Turca se fundó en 1923, pero sí que siempre hablamos sobre el Imperio Otomano y todo, y ahora vamos a hablar sobre una época posterior, más en siglo XX. Esto será con la doctora Rivka Bihar-Ballman. Ella es académica independiente, es traductora profesional, profesora de español y doctora en lengua y literatura española. Nació en Estambul, aunque ahora está en España. Completó su doctorado en el Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Estambul, su maestría en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Högskolan Dalarna en Suecia y su licenciatura en el Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Estambul. Ha escrito numerosos artículos en revistas y participado en congresos nacionales e internacionales con sus ponencias. Ha trabajado como profesora de español en Estambul, como traductora en el Consulado Honorario de Uruguay y en Estambul y como oficial de Cancillería en el Consulado General de Uruguay en Estambul también, y la vamos a recibir con mucho cariño. Hola. Hola, buenas noches. No te escuchamos, Marcelo, estabas hablando, pero estás en silencio. Efectivamente, me había muteado. Saludarte, muy contentos que estés aquí, la verdad que es un lujazo que nos damos. Y lo que había dicho al principio que no se escuchó es que no van a creer lo bien que habla el castellano. Intento, al menos intento, ¿no? Espero que me entiendan. No, es seguro fabuloso. que sí. Además, agradecerte el sacrificio de estar tan tarde, porque allí es bastante avanzada la noche, y esto realmente agradecemos porque no es fácil estar despierto hasta tan tarde y encima ser protagonista de la conferencia. Y yo agradezco a vosotros por invitarme a su programa. Muchísimas gracias. Rivka, antes de dejarte con la gente, quiero decirle a todos que presten atención al cuadro que está atrás con la Torre de Galata, que es precioso, de tu Estambul natal, supongo, naciste en Estambul. Sí. Así que hermoso. Bueno, te ponemos tu presentación y te escuchamos con atención. Vale. Me dices cualquier cosa que necesites. Vale, muchísimas gracias de nuevo por invitarme a su programa, pero también quiero agradecer a unas personas por haberme habilitado a llevar a cabo esa investigación, ¿no? Quiero agradecer especialmente a İzzet Bana, Jojo Eskenazi Gözcü, Forti Barokas, Ferit Cohen, Buket Bahar, Eti Zavaro, Rosie Almele, Betsy Bahar, Leon Menda y Axel Bonfil, que queda desde el principio registrado mis agradecimientos a ellos por crear un hueco para mí, por compartir sus archivos personales conmigo y por responder a 1000 y pico preguntas mías, permitiéndome llevar a cabo esta investigación. Pues intentaré transmitirles un panorama general de teatro sefardí después de la fundación de la República de Turquía en 1923. Mi primera investigación sobre el tema fue en 2008, siendo yo todavía estudiante de doctorado. En esa investigación había intentado retomar el hilo donde lo había dejado estimada catedrática doctora Elena Romero, que les saludo, que mañana nos verá también,
en su investigación del 1979 titulada El teatro de los sefardíes orientales. Ahora estoy trabajando sobre el mismo tema, intentando extender el marco temporal hasta el primer cuarto del siglo corriente. En ese sentido, creo que se puede considerar mi investigación más bien como una radiografía cultural del teatro sefardí en Estambul de los últimos 100 años tras la fundación de Turquía. Para orientarnos un poco y para los oyentes no familiarizados con el tema, permítanme explicar, no muy en detalle, los orígenes del teatro sefardí, sus rasgos comunes y sus temas. A ver, aquí. Elena Romero examinó las obras teatrales representadas por las comunidades sefardíes instaladas en tierras otomanas, analizando los anuncios o las reseñas de las mismas publicadas en los periódicos judíos de la época, y así acuñó el término teatro sefardí. ¿Pero qué es el teatro sefardí? Una obra teatral se consideraba sefardí o si estaba escrita en judeo-español, la lengua materna de los sefardíes expulsados de la península ibérica, o si estaba escrita por un sefardí, o si la obra fue dirigida a un público exclusivamente sefardí. Según el análisis de Romero, vemos que el nacimiento del teatro sefardí yace en los cuentos religiosos basados en Torah o hechos históricos como Hanukkah o Purim. Porque se trataban de temas repetitivos, dependía mucho de improvisación e imaginación. Los que estaban involucrados nunca vieron la necesidad de escribir un guión y si llegasen a hacerlo, no lo conservaron. Y así se creó una tradición verbal que ha llegado hasta el fin del siglo pasado. Los actores son miembros de la comunidad y lo hacen de forma voluntaria y amateur, aunque muchos de ellos lo tomaban entonces y siguen tomándolo muy en serio y ponían en escena espectáculos y funciones de calidad. Dicho esto, hay que tener en cuenta de que el objetivo principal del teatro comunitario ha sido siempre recaudar fondos para el mantenimiento de las instalaciones pertenecientes a la comunidad, ayudar a los más necesitados y crear fondos para futuros proyectos. También sabemos que los sefardíes usaron el teatro con fines pedagógicos. Bueno, Romero clasifica los temas de teatro sefardí en 3 categorías. Obras de temática judía, como festivos religiosos o problemas de vivir en diáspora. Obras de temática específicamente sefardí, como la Inquisición española y la expulsión de la península ibérica. O obras importadas del teatro universal no judío, como traducciones al judeo español de obras francesas, inglesas, rusas y también turcas, como las obras de Namık Kemal. Aquí quiero abrir un paréntesis. Los académicos de este campo afirman que, aunque las obras de muchos países y culturas occidentales habían sido traducidas y representadas en la lengua judeo-español, no se pudo corroborar ni que la literatura española estuviera reconocida por los sefardíes, ni que la obra de un escritor español hubiera sido traducido y puesto en escena, que en su teatro España siempre ha estado asociado con la Inquisición y la expulsión. Bueno, normalmente es una noción aceptada que el arte influye a la sociedad, que el artista dirige al público haciéndoles cuestionar, reflexionar e inspirar. Sin embargo, en el contexto de teatro sefardí, el público sefardí no solo era para quien se apuntaba a la obra teatral, sino más bien se consideraba como, entre comillas, el factor decisivo. O sea, podemos decir que el teatro sefardí se desarrolló según el interés y las preferencias de su público, por lo cual observamos que el vodevil y las comedias ligeras tienen un lugar muy importante en el teatro sefardí. Romero afirma que al público sefardí no le gustaban las obras que se puede calificar como incomprensibles, pesadas y profundas, a pesar de que el tema fuera sobre judaísmo. Bueno, estas son las características que nos clasifica la querida Elena Romero en su investigación del 1979. Cabe mencionar que de las 63 obras teatrales representadas en Estambul, la función más antigua registrada fue en 1873 y la última en 1929. Y aquí llegamos al final de la investigación de Elena Romero y empieza la mía.
Cuando analizamos el teatro sefardí de los últimos 100 años bajo la República Turca, algo que no se estudia, como dijeron Marcelo y Liliana, puedo decir que los rasgos del siglo anterior, como los objetivos de teatro comunitario, los actores voluntarios o no prestar mucha atención a la preservación de los guiones, siguen. No obstante, hay varios cambios, como era de esperar. Pero el cambio más drástico sería la decadencia del uso de judo español y su sustitución por el turco. Ahora les explicaré las razones de esa pérdida. En el siglo XX, los judíos instalados en las tierras otomanas vieron muchos cambios políticos, socioeconómicos, demográficos, culturales y geográficos. Sé que a algunos académicos turcos les resulta poco necesario o relevante hablar de los hechos históricos, especialmente lo que les pasó a las minorías en Turquía en el siglo XX, y así me lo dijeron. No obstante, la historia nos ayuda a comprender cómo los acontecimientos del pasado hicieron que las cosas sean como son hoy. Bueno, en el contexto de lengua y demografía, la comunidad judía otomana turca ha tenido una serie de golpes importantes. El primero fue la intervención de Alianza Israelí Universal, institución francesa, causando la primera ruptura por dentro de la comunidad judía en el sentido de lengua, mentalidad y valores. Es una ruptura importante porque es una ruptura voluntaria por las secciones más liberales de la comunidad, adaptándose a las modalidades francesas, y no es una imposición de soberano o de gobierno como ocurriría justo un siglo después, lo que me lleva al segundo golpe, las políticas de turquificación tras la fundación de la República de Turquía en 1923, a saber, campaña de ciudadano habla turco en 1928, donde las minorías del país, judíos, armenios y griegos, tuvieron que hablar solo en turco en lugares públicos y si no, se les llevaban presos. Pogromos de Tracia en 1934, donde las casas y tiendas pertenecientes a los judíos fueron saqueadas en varias ciudades de Tracia. Tras el pogromo, muchos judíos se trasladaron o a Estambul o a la Tierra Sagrada. Impuesto sobre capital en 1942, que fue un impuesto evaluado totalmente arbitrariamente y recaído desproporcionadamente sobre los no musulmanes de Turquía. La razón subyacente del impuesto era infligir la ruina financiera de la Segunda Guerra Mundial a las minorías del país, poner fin a su prominencia en la economía del país y transferir los activos de los no musulmanes a la nueva burguesía musulmana. Y aquellos que no pudieron pagar las deudas desproporcionadas en el plazo determinado, que fue demasiado corto además, fueron enviados a los campos de trabajo en Ashkale y en Erzurum, ciudades muy al este del país, a trabajar en unas condiciones muy severas. Algunos, lamentablemente, nunca volvieron a casa. Aquí quiero abrir otro paréntesis para mencionar que entre 1948 y 1951, Turquía vio una migración masiva de los judíos turcos provocado por la situación política y socioeconómica del país y también por la fundación de Israel en 1948. Bueno, continuó. Luego viene el pogromo de Estambul en 1955, conocido como pogromo del 6 y 7 de septiembre. Estuvo dirigido principalmente hacia los griegos en Estambul. No obstante, aunque llevaban conviviendo por siglos, como el turco poco supo diferenciar entre las minorías existentes en Estambul, los judíos y armenios que vivían en la ciudad y sus negocios también fueron objeto del pogromo. Otro golpe fue que, tras todas esas tormentas políticas, sociales y económicas, los judíos restantes en el país negaron enseñar ladino a sus hijos para que no tuvieran problemas en la escuela o en el trabajo, etc. Adelantando en tiempo, en 1986, la comunidad judía turca vio el ataque de la sinagoga Neve Shalom y en 2003 los ataques simultáneos de dos sinagogas en Estambul, Neve Shalom otra vez y Bet Israel. En 2001 llegó al poder el partido AKP, de tendencia derecha islamista, liderado por Erdogan.
A partir de entonces, la migración de la comunidad judía turca desencadenó una vez más. Esta migración se vio facilitada tanto por la ley de regreso de Israel como por la ley de nacionalidad española portuguesa para los sefardíes. Bueno, analizando los 100 años de la República Turca desde la perspectiva de cifras, en el censo de 1923 podemos ver que había 82.000 judíos en Turquía, en una población total de 13 millones. Hoy en día, en Turquía, con una población de 84 millones, la población judía turca es entre 12 y 15.000 de personas, hablando optimistamente. Pero la vida sigue y la comunidad judía turca necesita cultura para renovarse, curar las heridas y avanzar hacia un nuevo futuro. Fundada en 1910, Arkadaşlık Yurdu Derneği, AYD, o como conocido como AMICAL para nosotros, había parado sus actividades por todo lo que acabo de mencionar, retomando sus actividades culturales en 1946 y finalizándolas en la década de los 90. No obstante, a partir de los 60, los judíos turcos reactivaron su vida cultural creando nuevas asociaciones como YSK, DYD y GKD, que de muy poco se convirtieron en espacios para respirar y para poder vivir la identidad judía al máximo. No obstante, en los años 2000, con la disminución de la comunidad judía de estas 4 asociaciones que acabo de mencionar y de las que voy a hablar en detalle ahora mismo, hoy por hoy tenemos activas tan solo a Aleph en el lado europeo, que nació en 2010 por la unificación de DYD y YSK, y en el lado asiático de Estambul tenemos a GKD. İzzet Bana, querido İzzet Bana, ha estado llevando a cabo una investigación muy detallada para alistar las obras teatrales que se llevaron a la escena en Turquía a partir de 1946. A la luz de su investigación, se puede constatar más de 400 obras teatrales representadas desde 1946 hasta la fecha. Permítanme introducirles tanto las asociaciones como algunas de sus obras más destacadas. Arkadaşlık Yurdu Derneği, AMICAL. Se reactivó, como dije, tras la Segunda Guerra Mundial y finalizó sus actividades en 1995. Fue el grupo de teatro más importante de su época, compuesto de un grupo de jóvenes universitarios que se reunían para hacer teatro. Como pueden ver de la lista de las obras teatrales que representaba, eran generalmente de Torá o sobre cultura judía. Sin embargo, según las declaraciones de Albert Levy en una entrevista publicada en 1991, el público judío turco percibía las obras de AYD como pasadas de moda. Albert Levy también afirmaba que el idioma de sus obras era en turco, dado que cada generación tenía mejor pronunciación en turco que la de anterior. Así, en las funciones de AYD ya podemos observar la transición de judeo-español al turco, evidencia que las políticas de turquificación dieron sus frutos. AYD, siendo la única asociación hasta los años 60, cumplió un deber muy importante en términos de ser un centro cultural para la comunidad, de no dejar al teatro sefardí caer en el olvido y de formar a personas que serían futuros directores, actores y escritores de la comunidad. Continúo cronológicamente. Yıldırım Spor Kulübü, el club deportivo. YSK, apenas de un año después de su fundación en 1963, creó una sección cultural y puso en escena Yusuf'un Rüyaları, los sueños de Yusuf, ¿no? En mi entrevista del 2008, Etiz Avaro y Rozi Almeleh, de la Comisión de Teatro de YSK, me afirmaron que cada asociación judía turca tenía una perspectiva y un acercamiento diferente al teatro. YSK, por preferencia, siempre había optado por género dramático, con elementos de comedia por aquí y allá, y que sus obras teatrales incluyeran la historia judía, pero que tuvieran temas más bien universales, enfocando en los valores humanos como unidad, amor y tolerancia.
Resultó que YSK escribiera sus propios guiones. Legalizando sus guiones por notario público, enviaban una copia a los archivos municipales con la esperanza de que algún día se vieran la luz en los teatros municipales de Estambul. Adaptando la perspectiva que el teatro es un arte y es para todos y no para un público exclusivamente sefardí, optaron a escribir los guiones en turco, cual les facilitó la inclusión de sus obras en los diversos festivales de teatro en Estambul, un rasgo nada común del teatro judío turco. Cabe mencionar que cuando pusieron en escena sus obras para un público turco, no llevaban el nombre YSK, sino un seudónimo, Alkışlar Tiyatrosu, el teatro de aplausos, podemos traducirlo así, intentando mantenerse bajo perfil, un rasgo bien común en la comunidad judía. En 2006 ganaron el premio del primer paso hacia el profesionalismo con su obra Şeytana Uyma. Alkışlar Tiyatrosu ganó otro premio en 2013. No obstante, en esas fechas ya no actuaba bajo el nombre de YSK, sino de Aleph. Así que lo dejo para el apartado de Aleph. Y voy a Dostluk Yurdu Derneği. ¿No? Con la fundación de la Asociación de Amigos, o Dostluk Yurdu Derneği DYD, se unieron jóvenes entusiasmados como İzzet Bana, el difunto Selim Hubeş, Jojo Eskenazi Gözcü y Yuda Siliki, y fueron los pioneros de las actividades teatrales de DYD. En mi entrevista en 2008, İzzet Bana afirmó que la única manera de atraer al público sefardí era hacerles sentirse identificados y reflejados a través de los personajes. Por eso hicieron Fixo, que voy a decir, pero Marcelo, serías tan amable tal vez poner el videito. No tiene sonido, teníamos que indagar a los archivos personales, ha sido un lío poder transferir la cinta a la nueva tecnología, pero agradezco mucho a Jojo Eskenazi Gözcü por haberme facilitado ese videotito, ¿no? Bueno, después de una larga pausa del uso de judeo español, DYD puso en escena una obra corta de tan solo 15 minutos, que veis de momento, y de comedia titulada Fixo, en 1977, que fue suficiente para que los de DYD vieran dos cosas. Uno, que el público sefardí estaba ya listo de nuevo a ver obras en su idioma materno, judeo español, y que lo había echado de menos. Y dos, que al público sefardí le encantaba verse a sí mismo en el escenario. Como aquí pueden ver, los hombres están disfrazados como mujeres y son dos familias, allí están. Es un vídeo de tan solo 2 minutos. Si tenemos tiempo, continuamos, si no. Es chulo, también podemos ver el público porque la cámara se gira para el público que está sonriendo, como ven aquí. Bueno, tal vez podemos continuar. Marcelo, quien quiera verlo puede comunicar conmigo, con el querido İzzet Bana, Jojo Eskenazi Gözcü, y no sé, con su consentimiento podemos difundirlo tal vez, no sé. Bueno, Fixo era suficiente para que estos cuatro personas puedan continuar con sus planes de pasar a Kula. Kula, Kula, la famosa Kula, nació en 1978 y se trata de la vida de los judíos en los años 30 alrededor del barrio de la Torre de Gálata, en turco Kule, aquí tengo detrás de mí, en ladino Kula. Para mayor detalle sobre Kula pueden leer mi último artículo que publiqué en diciembre de 2023, que también habíamos preparado una ficha con todos los artículos, vídeos, todo eso, y quedará todo registrado en el canal YouTube en la parte de descripción.
Kula se convirtió en una obra maestra en la comunidad judía turca que volvió a la escena en 1989, en 2002 y en 2017, y sé que están considerando ponerla en escena una vez más para su 50 aniversario, o sea, en 2027. Kula es un hito de la actividad cultural de la comunidad judía turca por varias razones. 1. Transmitir una cultura en el olvido a través de teatro. 2. Por mantener la misma intensidad de interés y admiración por la parte del público sefardí. Y 3. Por convertirse en documental artístico sobre cómo era la vida judía en Estambul en los principios del siglo pasado. En Kula, el protagonista masculino interpretado por George Eskenazi Gözcü es un borracho y mujeriego que se llama Moïse. Aún así, por su humor ingenioso, improvisado en ladino, algo ya muy difícil, al público sefardí le encantó el carácter Moïse. Selim Hubeş, desarrollando este carácter, creó una serie de teatro compuesta de 12 obras de comedia en un periodo de 30 años que ahora llamamos la serie de Moïse. En esta serie, Moïse ya no es un borracho, sino el padre de una familia judía turca con los problemas diarios de matrimonio, de los niños, de trabajo, de la suegra, etc. En la serie Moïse vemos a Fanny Bonofiel interpretando a Claret, la esposa de Moïse. El rol de Fanny Bonofiel es clave en el éxito de serie porque George Eskenazi Gözcü improvisa y sale del texto escrito, y Fanny Bonofiel es una de las contadas actrices de la comunidad que le puede seguir en sus improvisaciones. Las otras serían Karen Gershon Sharon y Forti Barocas. Sin embargo, Moïse tiene una estructura muy fija y establecida, lo que le convirtió a lo largo de 30 años en algo repetitivo. La última obra de la serie fue en 2023, y allí vemos solo a la pareja de Moïse y Claret, sin nadie más, en un formato distinto de comediata, combinado con una especie de concierto independiente aquí y allá entre actos. Una de las características más sobresalientes de la serie de Moïse era el uso del ladino. Las conversaciones mantenidas entre Moïse y Claret siempre eran en ladino, aunque los demás hablaban en turco. Ese aspecto gradualmente se dejó a perder, limitándose tan solo a las bromas, y en la última obra, en 2023, vemos que el idioma dominante era el turco, incluso las bromas. Bueno, cabe mencionar que al igual que Kula, el éxito y la fama de la serie Moïse traspasaron las fronteras de Turquía, llegándose a Israel, captando la admiración del público turco israelí. Fuera de Kula y serie de Moïse, D&D, bajo liderazgo de İzzet Bana, entre 1993 y 2007, estrenó varios musicales, algunos incorporados en las obras de Moïse. El primero de ellos fue Yusuf'un Renkli Rüyaları, Los sueños coloridos de Yosef, una adaptación como el resto de obras en este rubro, y el último fue Masada. Como pueden ver de los títulos, estos en su mayoría fueron de temática judía y de género drama. Dijimos que al público sefardí no le gustaba el drama, sin embargo, por ser musicales y también por su calidad, recibieron el total admiración del público judío turco. Bueno, eran los años de musicales, y en 1996 D&D puso en escena el musical Lola, una adaptación de Copacabana, el único dirigido por İzzet Ers también. Como pueden ver de las fotos, en estos musicales formaban parte muchos jóvenes. Se prestaban mucha atención al vestuario, al escenario, a bailes, y estos musicales se destacaban por su calidad. También cumplieron con muchas funciones, como socialización de los jóvenes, descubrimiento de talentos, el paso de tiempo en un ambiente seguro y exclusivamente judío. Como era de esperar, muchos jóvenes que se conocieron aquí terminaron casándose. D&D también tenía una comisión de mujeres, fundada en 1984. Esta comisión se caracterizaba por dos elementos. Hacían teatro diurno por tener un público de mujeres, dado que las mujeres de entonces no participaban en la vida laboral de Turquía. Y segundo, no tenían actores masculinos, porque los hombres sí que estaban trabajando. En 2005, casi una década después de la participación de las mujeres en vida laboral,
ellas también se vieron obligadas a pasar al teatro nocturno. Forti Barocas, incorporándose en 1986 a la comisión, actuó, escribió y dirigió casi 15 obras de comedia escritas a propósito en turco usando el ladino como salsa. Debe mencionar los nombres de Solia Victor y Fanny Bonofiel, Claret de la serie de Moïse, también como importantes figuras que dieron dirección y color a la vida cultural de la comunidad judía turca bajo el techo de la Comisión de Mujeres de DIED. También debo mencionar al único hombre que ha formado parte a partir de los años 2000, Ferit Cohen, director de muchas obras teatrales escritas por Forti Barocas. Ferit Cohen, tras estudiar escenografía, decoración, vestuario y dramaturgia, ha colaborado no solo con Forti Barocas, sino que ha participado activamente en la vida cultural de la comunidad judía turca. Bueno, llegamos a los 2010. La comunidad judía turca ya había achicado, con una demografía más vieja que joven. Como pueden imaginar, las razones detrás de ese cambio demográfico son abundantes. La tasa de natalidad gradualmente bajó por la situación económica del país y también porque las mujeres a partir de los años 90 empezaron a participar en la vida laboral, optando por tener no más de 2 hijos. A partir de entonces, la comunidad empezó a ver una tasa de mortalidad y natalidad no equilibrada. Por otra parte, los miembros de la comunidad ya no vivían en barrios denominados judíos, como Galata, Haskell, Balad, etc., sino se fueron a otros barrios donde la población dominante era turca, mezclándose con ellos. Los jóvenes de la comunidad, teniendo amigos turcos, ya no se mostraban interés en las asociaciones comunitarias, sino preferían quedarse con sus compañeros de clase o vecinos turcos. Por tener cada vez menor participación y por no poder mantener tantas instalaciones abiertas con sus debidos costos, la junta directiva de la comunidad de entonces se vio obligada a reunir a YSK y DIED en la temporada de 2010-2011, creando a Aleph. Sin embargo, esa reunificación fue algo doloroso. Aleph, como dije, nació de una preocupación meramente económica y sin planificación previa cultural. Por ende, tanto la Comisión de Teatro de DIED como la de YSK no pudieron adaptarse a Aleph, porque sus estilos artísticos, su acercamiento a la disciplina, las obras que pusieron en escena eran diametralmente opuestos. Y esto perturbó gravemente la productividad teatral de los judíos turcos del lado europeo de Estambul. Aún así, en 2011 y en 2012, con el nombre de Aleph, Forti Barocas y Ferit Cohen de DIED pusieron en escena 2 obras musicales, Bu Balık Başka Balık y Vodka Limón. El objetivo de esas musicales era involucrar a los jóvenes que vieron apartados por la serie de Moïse, donde el protagonista Moïse brillaba casi solo. En 2012, YSK, con el nombre de Aleph, puso en escena una adaptación de Violinista en el Tejado, la que les trajo su segundo premio, elegida entre 226 obras de la temporada. Un orgullo total. En 2013, tras una larga pausa, DIED puso en escena otra obra de Moïse. Como pueden observar, aunque se llamaba Aleph, DIED y YSK seguían sus propios caminos. Sin embargo, los 2 musicales de DIED fueron inspirados de las películas turcas muy populares. La obra de Moïse ya tenía una fórmula que no había visto ningún cambio en los últimos 20 años, por lo cual YSK, que tenía un estilo artístico y percepción teatral totalmente contrario a los de DIED, optó por dejar formar parte de Aleph en 2014 y continuó su camino por su cuenta con su seudónimo Alkışlar Tiyatrosu, sin contar con el apoyo de la comunidad, y puso en escena Bir Tatavla Masalı. Sin embargo, careciendo el apoyo de la comunidad, esa aventura les costó un ojo, y así Bir Tatavla Masalı lamentablemente se convirtió en la última función de YSK. Ferit Cohen en Aleph fundó un teatro infantil con Forti Barocas.
Este siguió hasta la pandemia, pero no se recuperó nunca más. Ferit Cohen también fundó un grupo teatral para jóvenes adultos de entre 16 y 40 años, logrando captar el interés y participación de los jóvenes adultos de la comunidad para que hicieran teatro una vez más. Con este grupo de jóvenes, en lugar de comedias o musicales, Ferit Cohen optó por dramas de temático judío, como la famosa novela La Ola, un experimento social que acaba mal, como otra adaptación de una obra americana, Cuando comemos, sobre una familia judía alrededor de Seder de Pesach, y Birdilim Kek, una obra de teatro de un solo acto sobre el Holocausto. Como se puede observar, los temáticos de estas obras, aunque fueran judíos, no fueron los que la junta directiva de la comunidad estaba acostumbrada. Y aquí debo mencionar que todas las obras teatrales de asociaciones pasan por un proceso de aprobación. Aunque los temas elegidos de este grupo eran algo marginales, pudieron poner en escena sus obras en varios teatros de cámara en Estambul y para un público más amplio, o sea, no solo para los judíos. Sin embargo, la junta directiva, no aprobando esta línea de obras, cada vez mostró menos colaborativa, limitando su apoyo. Para colmo, para los que no conozcan esta década de Turquía, justo en 2013 en Estambul se vieron las protestas de Gezi, en 2016 el intento de golpe de Estado y por aquí y por allá descontentos políticos sociales. O sea, fue un periodo turbulento de nuevo. Para un grupo de jóvenes, más bien 25 plus, que justo estaban a punto de establecer una rutina laboral y familiar, ya era difícil este hobby voluntario. Combinado con los obstáculos de la junta directiva, resultaron en la disolución del grupo de los jóvenes adultos. Así que, YSK concentró en sus actividades deportivas, Aleph en sus talleres para los menores, y DYD, cuando pueda, pone en escena una obra de Moïse mucho más humilde. Tal era la situación que en 2019 Forti Barocas fundó un grupo teatral que se llama Amigos para Siempre. No es una traducción mía, así se llama el grupo. Este grupo intenta estrenar un espectáculo auténtico y escrito exclusivamente en judeo-español por Forti Barocas y dirigido por Ferit Cohen para cada Día Internacional del Ladino. Sin embargo, el grupo tuvo su parte de complicaciones por la pandemia, por el terremoto del 2023, por el 7 de octubre, que al final imposibilitaron la celebración del día. Así que el grupo teatral está, pero uno puede llegar a decir que no está tan activo como les hubiera gustado. Así que la única asociación que sí que ha podido poner en escena una obra de teatro cada año desde su fundación en 1975 es Göztepe Kültür Derneği, GKD, la única fundada en el lado asiático. Hasta 2010, GKD prefería obras de género vodevil, escritas en su mayoría en turco, como el rasgo común que habíamos hablado. La visión de la comisión teatral de entonces era mantener al público feliz y contento a través de comedias. Sin embargo, con el cambio de comisión y bajo la presidencia de León Menda, a partir de 2017, GKD optó por una línea diferente al vodevil, una con más temática judía e historias propias. No obstante, era difícil encontrar guiones que se tratara ambos y empezaron así a colaborar con Axel Bonfil, un dramaturgo judío de Izmirna. Así pusieron en escena Struma en 2017, la historia del barco que hundió en 1942 en Turquía en el Mar Negro. El barco llevaba casi 800 judíos que escapaban del régimen nazi. Axel Bonfil, que escribió y dirigió obras en años consecutivos, tras la pausa obligatoria durante la pandemia, se limitó a solo escribir guiones y en 2023 escribió Gálata 42. La obra se trata de los judíos turcos tras la declaración del impuesto sobre capital sometido a las minorías
durante la Segunda Guerra Mundial, lo que he mencionado anteriormente. Betsy Bahar, una mujer joven de 30 años entonces, dirigió esta obra. Pues es importante mencionar que Betsy Bahar empezó su vida comunitaria y cultural en GKD con 7 años, prueba de la razón de existencia de las asociaciones. Bueno, hasta aquí he intentado sumar la vida cultural de los judíos turcos en Estambul a través de sus actividades culturales bajo el techo de las asociaciones. Ahora me gustaría hablar de dos figuras importantes que contribuyeron también a la vida cultural de la comunidad judía turca en Estambul. Becky L. Bahar quería que pusiéramos la letra L, en la entrevista me había dicho así. Nacida en Estambul y crecida en Ankara, fue la primera dramaturga judía conocida en Turquía. De las 2 obras cortas que envió al Teatro Estatal de Ankara, Alabora fue aceptada y puesta en escena en 1970. Las obras de ella se categorizan en 2 grupos principales, dramas y comedias. Las que escribió por un público más amplio eran de género dramático. A ella le interesaba la historia y escribió sobre mujeres poderosas de la historia, donde el mensaje era más bien universal, como derechos de la mujer, aborto, etc. Como pueden ver, ella era una figura bien avanzada para su época. Con la excepción de Alabora, aunque las obras que ven en la pantalla bajo el género dramático fueran incluidas en el repertorio del Teatro Estatal o ganara un premio y hasta estuviera traducida o publicada, hasta la fecha aún ninguna ha sido puesto en escena. Tras ponerse en contacto con İzzet Bana y especialmente cuando ella se mudó a Estambul, ella empezó a escribir obras de teatro para asociaciones judías. Estas comedias se trataban en su mayoría de la vida judía en Estambul. Lamentablemente, no sabemos si se han conservado o no los guiones escritos por ella y hasta que yo sepa, nadie ha podido conseguir a ubicarlos hasta la fecha. Bueno, Axel Bonfil, que recordarán del GKD, nació en Izmirna y durante su adolescencia participó en la vida cultural del Club Judío Liga de Izmirna, por lo cual no es sorprendente que una vez trasladado a Estambul, estuviera en colaboración con las asociaciones judías en Estambul. Cabe mencionar que Axel Bonfil estudió cine y televisión y es un profesional reconocido en Turquía por las producciones en las que ha colaborado como actor y guionista. Incluí a Axel Bonfil aquí porque además de las obras que escribió para GKD, escribió una obra de teatro que se llama Varlık, El Impuesto del 1942, para el público turco. No obstante, Varlık no se pudo poner en escena por la pandemia y se transformó en un teatro de formato audio que se podía escuchar en línea en el 24 Festival de Teatro de Estambul de la Asociación de Arte y Cultura de Estambul, İKSV, en 2020. Los actores que ven aquí en la foto son actores muy famosos, muy conocidos en Turquía. Así que yo he tenido la oportunidad de escuchar la obra y de verdad que me hubiera gustado que se pusiera en escena. Bueno, concluyendo un poquito, llegamos al final, ¿no? Las asociaciones judías han llevado a cabo una misión muy importante para la comunidad judía turca a través de sus actividades culturales, en su intento de poner en escena una obra teatral al año entre sus otras actividades deportivas y sociales. En el contexto de teatro, con el paso de los años, el espíritu amateur ha transformado con la experiencia, observación y una actitud casi perfeccionista y ha podido realizar grandes producciones exitosas colaborando hasta con importantes profesionales del país y ganar premios. Muchos nombres que continúan su vida profesional en el campo del arte, como Rosette Hubeş, Buket Bahar, Feri Baycu Güler, Behrin Politi Debayar, Cenk Rofel, Lemi Filosof, Jackie Baruch, Etel Mulinas, Mark Levitas, Yossi Mizrahi, han hecho su debut en asociaciones judías y son leales, todavía apoyan al teatro comunitario con su conocimiento y experiencia profesional. Aunque ha habido pequeños intentos de abrirse a la sociedad turca,
aún queda un largo camino por recorrer, no por el desinterés al teatro judío turco, sino por un tema de seguridad. El teatro comunitario, como me aseguraron todos los entrevistados, es un medio de socializarse, de poder vivir su identidad abiertamente, es una motivación de vida y un antidepresivo para todos que forman parte de ello. Si me preguntan si podemos ver estas obras teatrales, esto nos lleva al asunto problemático del archivo. D&D tuvo que mudarse y mientras la mudanza pusieron todos los documentos, cintas, vestuario en un almacén y se inundó, no dejando nada atrás. Desapareció así la acumulación de décadas de actividades culturales. YSK me dijo que no cuenta con archivos de sus actividades culturales. Por otra parte, sabemos que GKD tiene archivos de los últimos 13 años, pero accederlos sería otro problema en sí por el proceso de autorización. Lo que hay está en los archivos personales, que es muy difícil de ubicar y llevar a la luz del día. Y aquí todas las fotos que he puesto de los pósters, afiches, etc., fue gracias a la colaboración de todos los nombres que había mencionado en el principio de mi charla. Hay varias obras teatrales cargadas en YouTube por GKD, por Izet Bana, por otros. He preparado una lista y, como dije, ya lo vamos a colgar. Si están interesados, pueden ahí aprovechar un poquito la investigación que realicé. Bueno, concluyendo aún más, si me preguntan, ¿dónde está? Aquí está la ficha, como pueden ver. Y si están interesados en mi artículo de Kula, hacen clic. Si están interesados en un musical por Izet Bana, hacen clic. Si quieren ver una serie de Moïse, hacen clic. Hay varios. De GKD, no sé si hay un paso de aprobación, no sé. Hay que verlo, pero si quieren, ahí está la lista. Si me preguntan dónde está el teatro sefardí de Turquía, en mi opinión, ya no es posible hablar de un teatro sefardí en general en siglo XXI, cuando se habla del teatro judío de Turquía. El teatro sefardí mantiene dos de sus rasgos. Su fin es recaudar dinero para las necesidades comunitarias y es un teatro voluntario que se hace con espíritu amateur. Pero en los últimos 100 años, la comunidad judía turco tuvo que adaptarse a una serie de cambios históricos, sociales, culturales y económicos, debido a que las políticas de turquificación han dado sus frutos a largo plazo y porque el proceso natural de asimilación del idioma en realidad funciona así. El idioma de los judíos turcos y de su teatro es el turco. Podemos compartir la presentación porque ahí habían los pósters y los títulos, como verán, ya son en turco, ¿no? Y su público ya no es exclusivamente judío. O tenemos amigos turcos invitados a las funciones, o los hacemos en teatros de cámara para un público amplio, pero mezclamos poco a poco, ¿no? Y sus temas son del temático específicamente judío-turco, algo que no les llega a las otras comunidades sefardíes, dado que las obras teatrales de la comunidad judía turca o están inspiradas por las telenovelas turcas o incluyen pequeños toques de la política turca o se tratan de la historia de los judíos turcos como Struma o Galata 42. Así que ya no es judaísmo o temático judío en general, sino es muy particular de judío turco. Es un aspecto curioso que me comentaron los entrevistados, que si la obra teatral no está en judeo-español, hay una percepción, un acercamiento académico de no merecen estar analizadas o investigadas por no ser lo suficientemente auténticas o dignas de mencionar. Un ejemplo idóneo de esto son las obras puestas en escena en turco por YSK, que hasta ganaron 2 premios, y que el grupo de Ferit Cohen, que no recibieron la misma atención académica que las obras en judeo-español. Bueno,
D&D está atascado entre Kula y la serie Mois. No puede llevar a la escena algo original. Por un lado, la serie de Mois ya no es sostenible debido a la edad de sus actores y de su público. Y se trata de una obra cuyo reparto ya se ha reducido considerablemente y su idioma ha cambiado al turco y depende totalmente al talento de George Eskenazi Gözcü y Fanny Bonafil. Por otro lado, Kula, que también pasó al turco, a pesar de las modificaciones que ha sido sometido para modernizarse, está por cumplir sus 50 años. El grupo de Amigos para Siempre, liderada por Forti Barocas, se ve privada del apoyo y la infraestructura de las asociaciones y se queda estancada únicamente con el Día Internacional del Ladino, que ha sido cancelado en los últimos años por diferentes razones. El Teatro de Juventud de Aleph, liderado por Ferit Cohen, que se había creado una visión de la nueva generación, quedó anulado por la junta directiva debido a los temas y mensajes de las obras elegidas. O sea, los pocos jóvenes que quedan en Estambul ya no hacen teatro. En otras palabras, el teatro judío turco del lado europeo, que alguna vez era efusivo, ahora está moribundo, si no muerto. De todos modos, no debemos olvidar que el teatro judío turco cuenta con más de un centenario de experiencia. Tan solo necesita una chispa, una estrategia bien definida para reanimarse. ¿Puedo otra vez? Sí, gracias. En el contexto del teatro judío turco, GKD se destaca hoy como la única asociación que ha asumido la bandera cultural y continúa la tradición. Ferit Cohen dice, y me gusta mucho lo que dice, no olvidemos que cada ensayo es un gran éxito. Creo que es importante subrayar esto, Cada ensayo es un gran éxito. El teatro comunitario es mucho más que solo teatro. A pesar de todo, y contra viento y marea, todavía es posible hablar de la continuidad del teatro judío turco. Sin embargo, esto depende enteramente de la continuidad y permanencia de la comunidad, cuya población lamentablemente está disminuyendo paulatinamente. Todas las personas con las que hablé me decían, ¿sabes? Este señor es un desordenado total. Ella es loca, este es testarudo, a él le falta un tornillo. Pero supongo que el teatro que se hace voluntariamente con la misión de poner en escena una función cada año no es el trabajo de una persona normal. Mis respetos ante este esfuerzo y productividad de todos los equipos a lo largo de estos 100 años. Muchas gracias. Qué maravilla, maravilloso. Un panorama que me entusiasma mucho porque estamos viendo no solamente el teatro, sino los cambios en la comunidad desde la creación de la República Turca, sus consecuencias desde la política, desde la economía. Verdaderamente que el teatro ha sido un reflejo muy grande de todo eso. Y me parece que lo alabable, lo que me parece muy, muy loable, es que Estambul es nuestro referente como cultura sefaradí, Turquía en general, Estambul para muchos, sí, y es también como el último bastión, porque en las comunidades fuera de Turquía, esto pasó mucho antes. Bueno, nosotros pudimos conservar un poquito, ¿no? Pudimos alargar un poquito gracias a los esfuerzos de Izzet Bana, de Karen Gershon Sharon y los demás, Pasharos, que había un periodo de reanimación, digamos. Pero eso también, lamentablemente, no quiero decir la palabra, pero es cierto que lo que podríamos llamar la segunda diáspora, cuando desde Europa se vienen para las Américas,
no llega nada de este teatro, alguna excepción por ahí, pero nada más. De hecho, en Israel nada más hay un par de obras de Yoram Gaon, así, que han hecho en ladino, o de Isaac Nabón, pero muy poco. En el único lugar donde se desarrolló esto es Estambul y posiblemente Izmir o algún lugar de Turquía, porque después no ha trascendido en esta segunda diáspora. No. Es Bueno, muy curioso eso. Pero los turcos israelíes, perdóname, que los turcos israelíes de vez en cuando también hacen una obra teatral. Sí, pero creo que lo hacen en turco también. Sí, lo hacen en turco, porque es como llevar la tradición, lo que saben, lo que conocen, ¿no? Yo quiero sumarme a lo último que dijiste, que es el reconocimiento a toda esta gente, porque es fantástico el trabajo que hace. Bueno, además, nosotros conocemos a muchos que son muy amigos de los últimos tiempos. Bueno, Iset y Karen, ni que hablar, no son amigos, son hermanos directamente, o también con Forti Barocas, que está yo Eskenazi, nombraste a Selem Yubesh, un recuerdo también para él, que lo perdimos rápido. Y quería agregar que está un poco fuera de esto, pero le roza el tema, pero como hablaste también del tema de los impuestos del 42 y del pogrom del 55, si que no me equivoco, para quienes tengan ganas, en Netflix creo que la siguen dando, está Club, o también llamado el Club, The Club, porque ahí no solo muestra mucho de la realidad de los judíos de Estambul, sino que además, sí, me imagino, bueno, esto ya es Hollywood, digamos, pero no, lo que quería destacar es que el primero, así que es importante también, pero por eso, digamos, es una versión novelada de la realidad, claramente, pero tanto Karen como Iset han trabajado ahí. Bueno, Iset además ha trabajado un poco en lo que es la escenografía y Forti también, yo también. Y también, claro. Y muchas mujeres de la comunidad que han hecho de actrices de judías, digamos. Sí, digamos, siempre sabemos que Hollywood hace la historia como se le da la gana, claramente, pero como una primera aproximación de lo que pasaron en esos tiempos sirve, de especial. Bueno, la primera parte, en la segunda ya habla el tema del impuesto del 42 y del pogrom del 55, que lo muestra muy crudamente. Así que también incluyo a eso porque participaron la comunidad judía dentro de esta versión novelada. Y entre todos los agradecimientos es a ti, porque es fantástico el trabajo que has hecho. Increíble. Súper documentado. Bueno, hay algunas preguntas por ahí que ahora vamos a ver y comentarios, pero además me parece que nosotros que siempre hablamos de tradiciones sefaradíes y de qué pasó en la judería de España y todo esto, rara vez nos metemos en estos temas, en qué pasó en estos 500 y pico de años en la diáspora, en esta primera diáspora. Bueno, primera, en el mundo judío son muchas. Tenemos unas cuantas. Pero la que llevó de España al Imperio Otomano, bueno, rara vez nos metemos con esto. Y agregar también, nosotros siempre hablamos de los encontros de Al-Had. Hay reportajes sobre estos temas, algunas personalidades que también pueden verlo ahí, como siempre decimos, lo que es el ladino lo entienden perfectamente, y en los videos que ya están en el detalle, en la caja de YouTube, ya están todos esos. En algunos casos hemos visto el de Amigos para Siempre, algunas partes, y nos hemos divertido muchísimo. Bien, vamos a ver algunos comentarios que desde temprano estaba Aida esperando desde Tucumán, o Alan Carciente desde Caracas. ¿Querés seguir vos, Lili? No sé cómo está de la voz, porque los dos estamos bastante mal. Isaac Keren, buenas noches desde Israel. Muchas gracias, Isaac, es tardísimo ahí. Bernard Miller, saludos a todos y todas desde Londres. Adrián Toro Quintero desde Colombia. Shalom para vuestras mercedes, saludos cordiales y fraternales.
Perdón. Adrián dice, bueno, grato encontrarnos, altamente recomendado el curso de Baruch Espinosa, muchas gracias, con el profesor Fernando Mancebo. Lo recomendamos a todos porque realmente es fantástico. Terrible, dice Adrián, de someter a presidio a las personas por hablar en un idioma diferente al impuesto por las autoridades. Esto cuando estaba contando al principio los... Sí, creo. Una pregunta, ¿en qué obras de la CULA participó la señora doña Karen Yo Sharhol? creo que ella participó en 2 versiones, la segunda y la cuarta. Entonces tiene que ser en la de 88 y 2017. Sabe todo. Ella sabe todo. No, hace mucho tiempo que estoy con el tema. Everardo Treviño Garza dice, gracias por incluir este valioso tema de la cultura sefaradí. Recordé a varios notables poetas y dramaturgos de origen sefaradí del siglo de oro español, otros tantos conversos en Nueva España. Y Adrián pregunta, ¿en la actualidad los jóvenes judíos en Turquía muestran interés por el teatro en yudesmo, en turco, o poco interés por el teatro? Hay pocos jóvenes. Antes que Claro. nada, quedaron muy pocos jóvenes. Y muy pocos recursos financieros, muy pocas ganas, porque quieres hacer algo y luego te viene una cosa y por la seguridad no podés. Entonces es difícil, es complicado el tema. Claro, en estos tiempos también hay un Sí. tema de seguridad Sí. para la comunidad Sí. en Turquía. Así Y que yo tampoco creo quieren que hacer cosas muy públicas. eso es. Yo creo que GKD tenía otra obra ya prevista para el año pasado, pero no pudo estrenarlo. Sí. Ujú. Sí. Jorge Alberto Marcipán, muy interesante disertación. Dice, ¿el teatro sefaradí recibió alguna influencia de la zarzuela? Muchas gracias por tan estudiada investigación. Bueno, muy buena pregunta. Tengo que verlo. Habría que verlo. Ahora pensándolo, hay algo de eso, de describir el curtillo, ¿no? El patio con las distintas familias y el intercambio, no puede ser casualidad también, no necesariamente una influencia, ¿no? Adrián que dice muchas gracias, impecable presentación, una temática que nos permitió conocer algo novedoso. Shabbat Shalom. Y así es, ahí pasaron los comentarios, es fantástico. A veces a mí me pone muy contento que seamos vehículos para este tipo de charlas, porque en el mejor de los casos quedan sino en un libro o en alguna presentación, y saber que esto va a quedar en nuestra biblioteca me parece fabuloso que pueda trascender, y cuando alguien quiera saber cómo fue la historia de estos judíos, por lo menos desde la República para aquí. Sí. Bueno, aquí están todos los datos bien documentados y bien explicados. Gracias, Rivka, estuvo fantástico. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, Lili, nos vamos. Nos vamos y la dejamos descansar a Rivka también. Nos vemos de nuevo el domingo en Encuentros de Al-Had. Como siempre les comentamos, esta es una actividad en judeo-español, en ladino, totalmente hablada de principio a fin, y vamos a hablar sobre la comunidad de Estambul, de la comunidad de Estambul a la hermandad sefaradí en América. Esto es en vivo desde los Estados Unidos con el doctor David Nahr y su invitado Sedat Behar. O sea que vamos de Estambul a Estambul y de Bihar a Behar. Sí, que Sedat Behar es mi amigo, es que estudiamos juntos en el colegio judío. Él es mayor que yo, un año mayor que yo, pero nos conocimos. Muy bien, muy bien. Era relacionado. Y para el jueves que viene nos encontramos en este mismo horario para hablar sobre reinterpretaciones historiográficas, nuevas tendencias en Marruecos por las relaciones judías marroquíes. Esto, como siempre, en vivo. Desde Brasil nos hablará Elías Salgado, historiador, editor y escritor, fundador del Centro de Estudios Judaicos de la Amazonia en Brasil.
así que los esperamos como siempre en nuestra actividad. Les contamos otra vez que el curso de Baruch Espinosa y Uriel de Acosta empezará en la segunda semana del mes de octubre, desde el 8 al 29, una vez a la semana. Hablaremos sobre la inmortalidad del alma humana en la comunidad sefaradí de Ámsterdam en el siglo XVII con el profesor, el licenciado Fernando Mancebo. Para no perder, estamos todos los que estamos haciendo el curso de septiembre muy entusiasmados. No hace falta haber hecho el de septiembre para poder hacer el de octubre, pero el programa lo pueden encontrar en nuestra página web, sefarad.com, siguiendo el anuncio que estamos viendo ahora en pantalla. Tocándolo van a llegar al artículo del curso y verán el programa. Y además ahí está el mismo formulario para inscribirse. Chao, ya tenemos unos cuantos inscritos, ¿eh? Así que, Rivka, a descansar ahora. Gracias. Un beso grande y muchas gracias. Hasta el domingo, hasta el jueves. Chau, chau.